Se estaba muriendo. El mismo hombre que una vez me encadenó a un poste y me azotó hasta que mi espalda parecía carne cruda, ahora me rogaba por agua. El coronel Marcus Whitfield, el mismísimo diablo, arrastrándose por la arena de Arizona como un animal destrozado. Hace 3 días, cabalgaba hacia California, finalmente libre después de 35 años de infierno. La guerra había terminado. Lincoln nos había liberado, y yo no tenía nada más que la ropa que llevaba puesta y un caballo robado debajo de mí. Pero la libertad sabe diferente cuando no tienes a dónde ir ni nadie esperándote. Fue entonces cuando vi el humo que se elevaba tras las rocas rojas. Una humareda dispersa. Mi instinto me decía que siguiera cabalgando, pero la curiosidad mataba a más que gatos en este desierto. Até mi caballo a un arbusto de mosquitos y avancé sigilosamente, esperando encontrar carretas quemadas y huesos esparcidos. En cambio, lo encontré. Marcus Whitfield se arrastraba por la arena. Su elegante uniforme azul estaba hecho jirones, sangre incrustada en su cabello gris. El poderoso coronel, que solía cruzar su plantación como si fuera dueño del aire que respirábamos, ahora no era más que un moribundo en medio de la nada. Me miró con esos mismos ojos fríos que solían verme ser golpeado. Pero ahora eran diferentes. Desesperado. Atemorizado. Agua, graznó, su voz apenas un susurro. Por favor. Me quedé allí parado durante lo que pareció una hora, aunque probablemente fueron solo segundos. Este era el hombre que vendió a mi esposa a un traidor cuando se embarazó. El hombre que marcó sus iniciales en mi hombro cuando intenté correr. El hombre que me dijo que no era humano, solo una propiedad con piernas. Y ahora me pedía clemencia. Mi mano se movió hacia la botella de agua en mi cadera. Cada fibra de mi ser gritaba que me diera la vuelta y lo dejara pudrirse bajo el sol del desierto. La justicia lo vería morir de la misma manera que había visto sufrir a tantos de nosotros. Pero algo me detuvo. Tal vez fue el sonido de su respiración tan desesperada y hueca. Quizás fue verlo reducido a nada, solo otro animal moribundo en el desierto. ¿Sabes quién soy?, pregunté con voz firme a pesar de la rabia que me quemaba el pecho. Sus ojos se clavaron en mi rostro y vi el momento exacto en que lo reconoció. El color desapareció de sus mejillas, ya pálidas, y sus labios agrietados comenzaron a temblar. Ezre, susurró. Así es Thorne. El chico que compraste cuando tenía 7 años. El hombre al que intentaste doblegar durante 28 años. Cerró los ojos y dejó caer la cabeza contra la arena. Por un momento, pensé que se había rendido, que había aceptado su destino, pero luego volvió a hablar, y lo que dijo lo cambió todo. Sé lo que estás pensando, y harías bien en dejarme aquí. Abrió los ojos y me miró fijamente. Pero antes de que te vayas, hay algo sobre tu esposa que necesitas saber. Se me heló la sangre. Sara llevaba 15 años muerta, vendida al nacer nuestro bebé. ¿Qué podría saber que importara ahora? Pero al mirar a este hombre destrozado, me di cuenta de que tenía una última carta en la mano. Y a pesar de todo lo que me había hecho, necesitaba saber qué era. Sus palabras me golpearon como un mazazo en el pecho. Sara. Estaba hablando de Sara. Y la forma en que pronunció su nombre me hizo temblar las manos con una rabia que creía haber enterrado. Hace 15 años. ¿Y mi esposa? Las palabras salieron como un gruñido. Whitfield intentó incorporarse apoyándose en los codos, pero se desplomó. La sangre le manaba por la camisa de lo que parecían heridas de flecha en el costado y el hombro. El apache lo había dado por muerto. Pero no sin antes hacerle sufrir. Primero el agua, jadeó. Luego te lo contaré todo. Mi instinto me decía que era una trampa. Una última manipulación de un hombre que se había pasado la vida controlando a la gente. Pero la mención de Sara había abierto una herida que nunca sanó del todo. Me arrodillé y le llevé la botella de agua a los labios, observándolo beber como un hombre que lleva días vagando, como probablemente era. Habla, dije, apartando la botella después de que hubiera bebido suficiente para mojarse la garganta.
Ella no murió al dar a luz. Como te dije, las palabras salieron atropelladas, como si temiera que me fuera antes de que pudiera terminar. El bebé también vivió, una niña. El desierto quedó en completo silencio. Incluso el viento pareció dejar de soplar. Sentí como si alguien me hubiera metido la mano en el pecho y me hubiera apretado el corazón hasta que dejó de latir. Mientes. Los vendí a ambos a una familia de Santa Fe. Los Rodríguez. Necesitaban ayuda doméstica y también querían a la niña. Su voz se hacía más fuerte a medida que el agua corría por su organismo. Sara ha estado viva todo este tiempo. Ezre, tu hija también. Ya tendría 15 años. Me puse de pie tan rápido que la sangre me atravesó la cabeza. 15 años. 15 años pensando que estaban muertos. Cargando ese dolor como una piedra en el pecho. 15 años imaginando el cuerpo de Sara en una tumba sin nombre mientras nuestro bebé se pudría a su lado. ¿Por qué? La palabra salió apenas un susurro. Porque intentaste escapar con ella. Porque necesitabas que te enseñaran una lección sobre lo que pasa cuando mi propiedad intenta irse. Ahora me miraba directamente a los ojos. Y por primera vez desde que lo encontré, parecía el viejo Marcus Whitfield. Frío, calculador, y porque los Rodríguez me pagaron $500 por ambos. Ellos. La rabia que explotó en mi interior no se parecía a nada que hubiera sentido jamás. Era una furia pura y ardiente que me nubló la vista y me hizo apretar los puños. Este hombre no solo me había robado la libertad. Me había robado a mi familia y me había hecho llorar fantasmas. Podría matarlo ahora mismo, rodearle el cuello con las manos y apretar hasta que esos ojos fríos se oscurecieran para siempre. Nadie lo sabría jamás. El desierto reclamaría sus huesos y yo podría irme cabalgando sabiendo que por fin había obtenido justicia. Pero si lo que decía era cierto, si Sara estaba realmente viva en algún lugar de Santa Fe, me dirás exactamente dónde están, dije con una voz mortalmente tranquila. Cada detalle, y luego me ayudarás a encontrarlas. Whitfield sonrió, incluso con sangre filtrándose por la comisura de la boca. Va a ser difícil. Considerando que apenas puedo mantenerme en pie. Entonces supongo que será mejor que te fortalezcas rápido. Miré a mi alrededor, a la interminable extensión del desierto que se extendía en todas direcciones. Estábamos al menos a 2 días de viaje del pueblo más cercano, tal vez 3 a pie. El apache que había atacado a su grupo podría seguir en la zona. Y solo tenía agua suficiente para que una persona saliera con vida. Pero si existía la mínima posibilidad de que Sara estuviera ahí fuera, de que mi hija estuviera creciendo en algún lugar sin saber que su padre estaba vivo, entonces llevaría a este hombre destrozado a través del mismísimo infierno para obtener respuestas. La pregunta era si Marcus Whitfield sobreviviría lo suficiente para dármelas. Tomé una decisión que habría parecido imposible hacía una hora. Iba a salvar la vida del hombre que más odiaba en este mundo. No por piedad, ni por perdón, sino porque Marcus Whitfield era la única persona viva que podía guiarme hacia mi familia. ¿Puedes caminar?, pregunté, aunque al mirarlo ya sabía la respuesta. No muy lejos, admitió, intentando incorporarse de nuevo. Esta vez logró sentarse, pero vi que el esfuerzo le estaba costando caro. El sudor le golpeaba la frente a pesar del calor del desierto que ya empezaba a desvanecerse al acercarse la noche. Caminé de regreso a donde había atado mi caballo y recogí mi saco de dormir y las pocas provisiones. Tenía una botella de agua, cecina y un puñado de galletas de chocolate. Suficiente para que un hombre llegara a la civilización, quizás. Cuando regresé, Whitfield examinaba sus heridas. La flecha le había atravesado el hombro, pero la del costado seguía incrustada. La sangre oscura le había empapado la camisa y empezaba a atraer moscas. Hay que sacar esa flecha, dije. Lo sé. Me miró con algo que nunca antes había visto en sus ojos. Miedo. Miedo de verdad. Pero si la tiras mal, te desangrarás. Lo sé. Me arrodillé a su lado y examiné la herida.
La punta de la flecha estaba profundamente hundida, probablemente tocando el hueso. Un movimiento en falso y podría cortar una arteria. Por suerte, tengo algo de práctica con este tipo de cosas. Era cierto. 28 años de vida en la plantación me habían enseñado más sobre el tratamiento de heridas de lo que cualquier hombre debería saber. Cortes de látigo, heridas de cuchillo, huesos rotos por accidentes que no lo eran en absoluto. Habíamos aprendido a curarnos mutuamente porque llamar a un médico para los esclavos se consideraba un desperdicio de dinero. Esto va a doler, le advertí. Solo hazlo. Agarré el asta de la flecha y lo sentí tensarse bajo mis manos. Con un movimiento rápido, rompí el extremo de la pluma y luego empujé la flecha por todo su costado hasta que la punta emergió de su espalda. Whitfield gritó tan fuerte que estaba seguro de que todos los apaches en un radio de 16 kilómetros lo lastimaron. Pero no se desmayó y, lo que es más importante, no se habían dañado los vasos sanguíneos principales. Corte. Arranqué tiras de su camisa para vendar las heridas, trabajando rápido mientras el sol seguía hundiéndose en el horizonte. Las noches del desierto eran brutales, especialmente para los hombres heridos. ¿Por qué? Preguntó de repente. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué me ayudas? Después de todo lo que te hice, ¿por qué no me dejas aquí para que muera? Terminé de atar la venda y me senté sobre mis talones. La pregunta que me había estado haciendo desde que le di agua por primera vez, porque hace 15 años, me dijiste que mi esposa y mi hija estaban muertas. Me dejaste llorar por ellas. Me dejaste pensar que estaba solo en este mundo. Me puse de pie y lo miré. Y ahora me dices que están vivas. Así que hasta que lo sepa con seguridad, hasta que las encuentre o confirme que realmente se han ido, eres lo más valioso en este desierto. Y después de eso, no respondí. No pude responder porque la verdad era que no sabía qué haría una vez que encontrara a Sara. ¿Lo dejaría en Santa Fe? ¿Por fin obtendría la venganza que? ¿Con lo que soñaste durante tantos años? Tenemos que mudarnos, dije en cambio. Apache podría volver a revisar su trabajo. Pero mientras lo ayudaba a ponerse de pie, Whitfield me agarró del brazo con una fuerza sorprendente. ¿Hay algo más, Ezre, en la razón por la que vine aquí? Su mirada era intensa, desesperada. No solo estaba de paso. Te estaba buscando. Sus palabras me paralizaron. ¿Buscándome? Marcus Whitfield me había estado buscando por el desierto. ¿Cómo que me buscabas? Se apoyó pesadamente en mi hombro mientras lo ayudaba a ponerse de pie. Respiraba con dificultad por el esfuerzo. Cuando terminó la guerra, cuando liberaron a todos los esclavos, supe que irías al oeste. Siempre hablabas de California cuando creías que nadie te escuchaba. Era cierto. Durante esas largas noches en los barracones, solía contarles a los demás sobre los yacimientos de oro, sobre la oportunidad de hacer algo con tu vida, si tan solo pudieras alejarte lo suficiente de la antigua vida. ¿Pero cómo iba a saberlo? Tenía que encontrarte antes de que se detuviera, palideciendo. ¿Antes de qué? Antes de que desaparecieras. Para siempre. Hay cosas que necesitas saber, Ezre. Cosas sobre tu familia que van más allá de donde están ahora. Quería sonsacarle las respuestas. Pero apenas se mantenía en pie. El sol casi se había ocultado y la temperatura ya empezaba a bajar. Necesitábamos refugio, y lo necesitábamos rápido. Vi un grupo de rocas a unos 50 metros que nos protegería del viento. Tendría que bastar. Hablamos mientras caminamos, dije, casi llevándolo en brazos por la arena. Tu hija. Empezó a respirar con dificultad a cada paso. No solo está viva. Es especial, inteligente. Los Rodríguez me enviaron cartas a lo largo de los años, poniéndome al día sobre su situación. Tú los vigilabas. Yo tenía que hacerlo. Verás, cuando los vendí, hice un trato. Si algo me pasaba, si moría o desaparecía, había una carta que debía ser entregada a tu hija en su 16º cumpleaños. Una carta que le diría quién era su verdadero padre y de dónde venía.
Llegamos a las rocas y lo ayudé a sentarse en un pequeño, una cala que bloquearía casi todo el viento. Mi mente corría, intentando comprender lo que me decía. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué querrías que ella supiera de mí? Whitfield guardó silencio un largo rato, contemplando el desierto que se oscurecía. Cuando por fin habló, su voz era diferente, más suave, casi culpable por haber cometido un error hace 15 años. Un error que me ha perseguido cada día desde entonces. Me miró y, a la luz que se desvanecía, pude ver algo que nunca antes había visto en sus ojos. Arrepentimiento. Tu esposa no solo dio a luz a tu hija Ezre. Me salvó la vida. ¿Qué? La noche que se puso de parto, hubo un incendio en la casa principal. Empezó en la cocina y se extendió rápidamente. Quedé atrapado arriba, inconsciente por el humo. Sara podría haber corrido, podría haber escapado en medio del caos. En cambio, entró en esa casa en llamas y me sacó a rastras. Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. Esto no podía ser cierto. Sara nunca habría arriesgado su vida por Marcus Whitfield. Mientes. Ojalá lo fuera. Me sacó y se desplomó allí mismo, en el césped. Fue entonces cuando el bebé nació, justo ahí, en la tierra, con la casa ardiendo detrás de nosotros. Se le quebró la voz. Y lo primero que dijo cuando terminó, mientras sostenía a tu hija, fue: prométeme que la dejarás crecer libre. El dolor en mi pecho era tan agudo que apenas podía respirar. Podía imaginarlo perfectamente. Sara, valiente y desinteresada hasta el final, pensando en el futuro de nuestra hija, incluso en su momento de mayor vulnerabilidad. Así que lo prometí. Y luego, como una cobarde, rompí esa promesa al día siguiente, cuando los vendía a ambos. Si fueras Ezre, ¿qué harías? ¿Perdonar a un hombre que salvó a tu familia pero destruyó tu vida? ¿O hacerle pagar por 15 años de mentiras y dolor? Cuéntamelo en los comentarios. Necesito saber qué lado eliges porque lo que sucedió después pondría a prueba todas las creencias de Ezre sobre la justicia y la misericordia. Hay más. Whitfield susurró y sus siguientes palabras me impactaron como un golpe físico. El cumpleaños de tu hija. Es mañana, lo que significa que si muero aquí, nunca recibirá esa carta. Y nunca sabrá que su padre pasó 15 años creyéndola muerta mientras ella crecía creyendo que la había abandonado. Mañana. El 16º cumpleaños de mi hija era mañana. Y recibiría una carta que nos reuniría o destruiría cualquier posibilidad de encontrarnos. El peso de ese conocimiento se posó sobre mis hombros como una montaña. Todos estos años, la había imaginado muerta, enterrada en alguna tumba olvidada. Pero había estado creciendo, aprendiendo a leer y escribir, convirtiéndose en una joven que ni siquiera sabía el nombre de su padre. ¿Cómo sé que dices la verdad?, pregunté, aunque una parte de mí ya le creía. Los detalles eran demasiado específicos, demasiado dolorosos para ser mentiras. Whitfield metió la mano en su chaqueta con mano temblorosa y sacó un papel doblado. Incluso en la oscuridad, pude ver que estaba amarillento por el tiempo. Esta es una copia de la carta que le escribí. El original está con mi abogado en Santa Fe con instrucciones de entregarlo mañana si no vuelvo. Tomé el papel y lo desdoblé con cuidado. La letra era sin duda de Whitfield, la misma caligrafía cuidadosa que había visto en los contratos de compraventa y las órdenes de castigo en la plantación. Pero las palabras, querida Elena, las leí en voz alta, con la voz entrecortada por el nombre de mi hija. Elena tenía un nombre. Tu padre se llama Ezre Thorne, y es el hombre más valiente que he conocido. Intentó salvarte a ti y a tu madre, y lo castigué por ello de maneras que mancharán mi alma para siempre. Si estás leyendo esto, significa que estoy muerta y eres libre de encontrarlo. Probablemente ya esté en California, creyendo que moriste hace 15 años. Encuéntralo, niña. Dile que Marcus Whitfield pasó sus últimos años intentando enmendar lo peor que hizo. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el papel.
Este hombre destrozado a mi lado había pasado años planeando una reunión que tal vez nunca vería. Hay una dirección, dije, entrecerrando los ojos al pie de la carta. Familia Rodríguez, calle Alhama, Santa Fe. Miguel Rodríguez es un buen hombre. Los ha tratado bien. Le pagó el sueldo a Sara. Se aseguró de que Elena tuviera una educación. Pero no son verdaderamente libres, Ezre. No mientras sigan sujetos al contrato que firmé. La noche se estaba volviendo más fría, y podía oír la respiración de Whitfield cada vez más agitada. Las heridas estaban pasando factura, y aún estábamos al menos a 2 días de cualquier tipo de civilización. Miré las estrellas esparcidas por el cielo del desierto y sentí algo que no había experimentado en 15 años. Esperanza. Una aterradora y desesperada esperanza de que tal vez, solo tal vez, aún pudiera ser padre para mi hija. Nos vamos al amanecer, dije. ¿Puedes montar si te subo a mi caballo? Tendré que hacerlo. Nos envolví en mi saco de dormir, compartiendo el poco calor que teníamos. La ironía no se me escapó. Hace 15 años, me habrían azotado por tocar la ropa de Marcus Whitfield. Ahora, lo mantenía con vida con mi propio calor corporal. Ezre, dijo en voz baja. Hay algo más sobre Elena. Algo que los Rodríguez me contaron en su última carta. ¿Qué? Ha estado preguntando de dónde viene, por qué no se parece al resto de la familia. Miguel cree que sospecha que no es realmente su hija. La idea de mi hija preguntándose sobre sus orígenes, tal vez incluso esperando que sus verdaderos padres siguieran vivos, me dolía el corazón. Llegaremos a Santa Fe, dije con firmeza. Los dos. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, podía sentir cómo subía la fiebre de Whitfield, y sabía que mañana pondría a prueba cada gramo de fuerza que nos quedaba. El amanecer llegó demasiado pronto, y no lo suficientemente pronto. Apenas dormí, escuchando la respiración agitada de Whitfield y atento a cualquier señal de jinetes apaches en el horizonte. Cuando la primera luz tocó el desierto, supe que estábamos en problemas. La fiebre de Whitfield había subido durante la noche. Su piel ardía al tacto y murmuraba incoherencias sobre fuegos, promesas y una niña con mis ojos. Marcus. Lo sacudí suavemente. Tenemos que irnos. Abrió los ojos, pero estaban vidriosos y desenfocados. Sara, ¿eres tú? Se me encogió el corazón. Incluso en su delirio, pensaba en mi esposa. En la noche en que le salvó la vida y lo cambió todo. Es Ezre. Tenemos que llegar a Santa Fe. Me costó todo lo que tenía ponerlo de pie y aún más subirlo a mi caballo. Se balanceaba peligrosamente en la silla, y sabía que no aguantaría mucho cabalgando solo. Lo até a la silla con tiras arrancadas de mi camisa y empecé a caminar, guiando al caballo por la interminable extensión de arena y roca. El sol ya era brutal, aunque apenas había salido el sol. Háblame de ella, dije mientras caminábamos, con la esperanza de mantenerlo consciente. Háblame de Elena. Inteligente, murmuró. Tan inteligente que a veces asusta a Miguel. Lee todo lo que cae en sus manos. Escribe cartas al periódico sobre los derechos de las mujeres y el trato justo para los trabajadores mexicanos. A pesar de todo, sentí una oleada de orgullo. Mi hija era una luchadora igual que su madre. Tiene tu lado terco, continuó Whitfield, con la voz cada vez más débil. El año pasado, convenció a Miguel de que empezara a pagar los salarios de los demás sirvientes de la casa en lugar de solo darles alojamiento y comida. Dijo, nadie debería trabajar gratis, sea cual sea su situación. La ironía me dolió profundamente. Mi hija luchaba por la misma libertad que me habían negado toda su vida. Al mediodía, el calor se estaba volviendo insoportable. Casi no tenía agua y Whitfield no había hablado en más de 1 hora. Distinguí una línea verde a lo lejos que significaba agua. Quizás un pequeño arroyo o manantial, pero aún estaba a kilómetros de distancia. Fue entonces cuando oí el sonido que me heló la sangre. Cascos. Varios caballos moviéndose rápido.
Rápidamente llevé a mi caballo detrás de un grupo de rocas y desmonté a Whitfield. Estaba apenas consciente, respirando superficial y rápidamente. Silencio, susurré, aunque dudaba que pudiera oírme. 3 guerreros apaches coronaron la cresta a unos 180 metros de distancia. Seguían nuestro rastro y se movían con la paciencia metódica de los cazadores que saben que sus presas no pueden escapar. Tenía 2 opciones: luchar contra 3 guerreros entrenados con un solo revólver y probablemente morir, dejando a Helena preguntándose eternamente qué le pasó a su padre, o rendirme y esperar que se contentaran con llevarse las provisiones que nos quedaran. Pero al verlos dividirse para rodear nuestra posición, me di cuenta de que no planeaban tomar prisioneros. El primer guerrero apareció por el lado izquierdo de las rocas. Su rifle ya estaba en alto. Le disparé antes de que pudiera disparar. El sonido resonó por el desierto como un trueno. Los otros 2 venían de direcciones diferentes, lo que me obligó a elegir a cuál enfrentar primero. Giré hacia el sonido de pasos corriendo y disparé 2 veces, alcanzando al segundo guerrero en el pecho, pero el tercero ya estaba sobre mí. Caímos con fuerza, rodando por la arena y luchando por el control de su cuchillo. Era más joven que yo, más fuerte, y no había caminado por el desierto en toda la mañana. Justo cuando la hoja empezaba a moverse hacia mi garganta, sonó un disparo. El guerrero apache se sacudió y cayó de lado, con la sangre extendiéndose por su camisa. Detrás de él, Marcus Whitfield estaba sentado, apoyado en una roca, con una pistola humeante en la mano temblorosa. No podía dejar que te mataran, jadeó. No cuando estás tan cerca de encontrarla. El esfuerzo le había costado todo. La sangre fluía a raudales de sus heridas y su rostro estaba gris como la ceniza. ¿Cuánto falta para Santa Fe?, preguntó. Miré hacia la línea verde en el horizonte, intentando calcular la distancia y el tiempo en función del estado del hombre que tenía la clave para localizar a mi hija. Quizás 6 horas si nos esforzamos. No tengo 6 horas, Ezre. Ambos sabíamos que era cierto. Pero al mirar a este hombre moribundo que había destruido mi vida y luego había pasado sus últimos años intentando repararla, tomé una decisión que nos sorprendió a ambos. Entonces supongo que mejor te cargo. Construí un travois con las armas apaches y lo que quedaba de mi equipo, arrastrando a Marcus Whitfield por el desierto como si fuera una carga. Cada paso era una agonía. Cada kilómetro, un testimonio de cuánto necesitaba las respuestas que solo él podía darme. En la línea verde que había visto resultó ser un pequeño arroyo. Apenas un hilito, pero suficiente para rellenar mi botella de agua y humedecer los labios agrietados de Whitfield. Se desvanecía rápidamente, su piel adquiriendo la textura cerosa de un hombre que se aleja del mundo. Ezre, susurró mientras me arrodillaba junto al agua. Necesito decirte algo más sobre por qué vine a buscarte. No quería oír más confesiones, más revelaciones que complicaran el simple odio que había albergado durante 15 años. Pero tampoco podía permitirme perder ninguna información que pudiera ayudarme a encontrar a Sara y Helena. Habla. Me estoy muriendo de todos modos. Llevo meses así. El médico en Richmond dijo que me quedaban quizás 6 semanas. Tosió y la sangre le salpicó los labios. El cáncer me devoraba por dentro. Eso explicaba por qué lo había arriesgado todo para venir aquí solo. Un hombre moribundo sin nada que perder excepto el peso de su conciencia. ¿Así que decidiste limpiar tu conciencia antes de conocer a tu Creador? En parte, sus ojos encontraron las mías ahora son más claras que en todo el día, pero sobre todo porque Helena merece conocer a su padre antes de que sea demasiado tarde. Y porque Sara hizo una pausa, luchando con las palabras que parecían demasiado pesadas para su voz quebrada. Sara me pidió que prometiera algo más esa noche. Me salvó la vida. ¿Qué? Me hizo jurar que si alguna vez te encontraba, te diría la verdad sobre todo. No solo sobre que estuvieran vivos, sino sobre por qué me convertí en el hombre que era. Sobre que me hacía tan cruel. No quería oír esto. Entender a Marcus Whitfield.
Verlo como algo más que un monstruo lo haría todo más difícil. Mi padre tenía esclavos, continuó, ignorando mi silencio. Y cuando tenía 7 años, uno de ellos intentó escapar con su familia. Mi padre me hizo mirar mientras los azotaba. Me hizo ayudar a atar las cuerdas. Dijo que me enseñaría sobre propiedad y control. El paralelismo me golpeó como un puñetazo. 7 años, la misma edad que tenía cuando Whitfield me compró. Juré que nunca sería como él. Pero el miedo nos vuelve cobardes a todos, Ezre. Miedo a perderlo todo. Miedo a no ser lo suficientemente fuerte. Miedo a admitir que te equivocas. Su voz se debilitaba con cada palabra. Me convertí en exactamente lo que más odiaba. Al caer la tarde, podía ver los edificios de adobe de Santa Fe brillando en la distancia como un espejismo. Mis hombros gritaban por arrastrar el traboy. Mis labios estaban agrietados y sangrando, pero íbamos a lograrlo. Calle Alama, murmuró Whitfield. Tercera casa desde la esquina. Puerta azul. Sé que ya me lo contaste. ¿Te hablé del jardín? Elena plantó rosas. Sara le enseñó. Estaba delirando otra vez. Perdido en recuerdos. Ella te escribe cartas, Ezre, cada semana durante 5 años. Cartas que nunca envía porque no sabe dónde estás. Mi hija me había estado escribiendo durante 5 años. Había estado plasmando sus pensamientos y sentimientos en papel, esperando de alguna manera que llegaran a un padre que nunca conoció. Mientras nosotros al coronar la última colina antes de Santa Fe, Whitfield me agarró del brazo con una fuerza sorprendente. Prométeme algo, jadeó. ¿Qué? No dejes que lea esa carta hasta que hayas tenido la oportunidad de explicarlo. No dejes que piense que los abandonaste voluntariamente. El sol se ponía cuando llegamos a las afueras del pueblo, tiñendo el desierto tras nosotros de sangre y oro. Marcus Whitfield había logrado mantenerse con vida durante todo el viaje. Impulsado por una voluntad pura y la necesidad de llevar a cabo este último acto de redención hasta el final. Pero al girar hacia la calle Alama y ver la puerta azul justo delante, me di cuenta de que lo más difícil apenas comenzaba. Formé un traboir con las armas apaches y lo que quedaba de mi equipo, arrastrando a Marcus Whitfield por el desierto como si fuera una carga. Cada paso era una agonía. Cada kilómetro, un testimonio de cuánto necesitaba las respuestas que solo él podía darme. La línea verde que había visto resultó ser un pequeño arroyo. Apenas un hilito, pero suficiente para rellenar mi botella de agua y humedecer los labios agrietados de Whitfield. Se desvanecía rápidamente, su piel adquiriendo la textura cerosa de un hombre que se aleja del mundo. Ezre, susurró mientras me arrodillaba junto al agua. Necesito decirte algo más sobre por qué vine a buscarte. No quería oír más confesiones, más revelaciones que complicaran el simple odio que había cargado durante 15 años. Pero tampoco podía permitirme perder ninguna información que pudiera ayudarme a encontrar a Sara y Eleyanena. Habla. Me estoy muriendo de todos modos. Llevo meses así. El doctor Enrichment dijo que me quedaban quizás 6 semanas. Tosió y la sangre le salpicó los labios. El cáncer me devoraba por dentro. Eso explicaba por qué lo había arriesgado todo para venir aquí solo. Un hombre moribundo sin nada que perder excepto el peso de su conciencia. ¿Así que decidiste limpiar tu conciencia antes de conocer a tu Creador? En parte, sus ojos encontraron los míos con más claridad que en todo el día. Pero sobre todo porque Elena merece conocer a su padre antes de que sea demasiado tarde. Y por Sara, hizo una pausa, luchando con las palabras que parecían demasiado pesadas para su voz quebrada. Sara me pidió que prometiera algo más esa noche. Me salvó la vida. ¿Qué? Me hizo jurar que si alguna vez te encontraba de nuevo, te diría la verdad sobre todo. No solo sobre que estuvieran vivos, sino sobre por qué me convertí en el hombre que era. Sobre que me hacía tan cruel. No quería oír esto. Entender a Marcus Whitfield. Verlo como algo más que un monstruo lo haría todo más difícil. Mi padre tenía esclavos, continuó, ignorando mi silencio.
Y cuando tenía 7 años, uno de ellos intentó escapar con su familia. Mi padre me hizo mirar mientras los azotaba. Me hizo ayudar a atar las cuerdas. Dijo que me enseñaría sobre propiedad y control. El paralelismo me golpeó como un puñetazo. 7 años, la misma edad que tenía cuando Whitfield me compró. Juré que nunca sería como él. Pero el miedo nos vuelve cobardes a todos, Ezra. Miedo a perderlo todo. Miedo a no ser lo suficientemente fuerte. Miedo a admitir que te equivocas. Su voz se debilitaba con cada palabra. Me convertí exactamente en lo que más odiaba. Al caer la tarde, podía ver los edificios de adobe de Santa Fe brillando en la distancia como un espejismo. Mis hombros gritaban por arrastrar el travoy. Mis labios estaban agrietados y sangrando, pero lo lograríamos. Calle Alamita, murmuró Whitfield. Tercera casa desde la esquina. Puerta azul. Lo sé. Ya me lo dijiste. ¿Te hablé del jardín? Elena plantó rosas. Sara le enseñó. Estaba delirando otra vez. Perdido en recuerdos. Ella te escribe cartas, Ezra, cada semana durante 5 años. Cartas que nunca envía porque no sabe dónde estás. Mi hija me había estado escribiendo durante 5 años. Había estado plasmando sus pensamientos y sentimientos en papel, con la esperanza de que de alguna manera llegaran a un padre al que nunca había conocido. Al coronar la última colina antes de Santa Fe, Whitfield me agarró del brazo con una fuerza sorprendente. Prométeme algo, jadeó. ¿Qué? No dejes que lea esa carta hasta que hayas tenido la oportunidad de explicarle. No dejes que piense que los abandonaste voluntariamente. El sol se ponía cuando llegamos a las afueras del pueblo, tiñendo el desierto tras nosotros de color sangre y oro. Marcus Whitfield había logrado mantenerse con vida durante todo el viaje, impulsado por pura voluntad y la necesidad de ver este último acto de redención hasta el final. Pero al girar hacia la calle Alamita y ver la puerta azul justo delante, me di cuenta de que lo más difícil apenas comenzaba. La puerta azul se abrió antes de que pudiera llamar. Un hombre mexicano de mediana edad salió, me miró, arrastrando el carro, e inmediatamente pidió ayuda. Aparecieron otros 2 hombres y me ayudaron a llevar a Whitfield adentro, pero apenas los noté porque de pie en la puerta, con la mano tapándose la boca en estado de shock, estaba Sara, 15 años mayor. Arrugas alrededor de los ojos que denotaban trabajo duro y preocupación, pero sin duda la mujer de la que me había enamorado hacía tantos años. Se veía exactamente como yo. La imaginé en mis sueños, excepto que era real. Respiraba, estaba viva. Ezra, la palabra salió apenas como un susurro. Hola Sara. Nos quedamos allí, mirándonos el uno al otro a través de un abismo imposible de tiempo y dolor, sin que ninguno de los dos creyera lo que estábamos viendo. Entonces, unos pasos en las escaleras nos hicieron girar a ambos. Elena descendió lentamente y sentí que mi corazón se detenía por completo. Tenía la gracia de Sara y mi mandíbula obstinada, pero sus ojos eran completamente suyos. Inteligente, curiosa y actualmente llena de confusión mientras miraba entre su madre y el extraño que acababa de arrastrar a un hombre moribundo hasta su puerta. Mamá, ¿quién es este hombre? Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas. Elena, este es tu padre. Las palabras flotaron en el aire como un disparo. El rostro de Elena atravesó una docena de emociones en otros tantos segundos. Incredulidad, esperanza, ira, confusión y algo que podría haber sido reconocimiento. Mi padre está muerto, dijo en voz baja. Me dijiste que murió antes de que yo naciera. Te dije lo que tenía que decirte para mantenerte a salvo, Sara. Respondió, con la voz quebrada. Pero ha estado vivo todo este tiempo, pensando que estábamos muertos. Desde la trastienda llegó una voz débil. Ezra, ven aquí. Encontré a Whitfield recostado en la cama. Miguel Rodríguez y otro hombre que supuse era un médico que trabajaba en sus heridas, pero todos sabíamos que era demasiado tarde. Estaba aguantando solo por pura fuerza de voluntad. ¿La viste? Él preguntó.
La vi. Ella es hermosa, ¿no? Sara hizo bien en criarla. Cerró los ojos por un momento, luego los abrió y me clavó una mirada que me recordó al viejo coronel Whitfield. Hay una cosa más. El contrato que firmé cuando los vendí. No es solo empleo. Miguel tuvo que firmar unos papeles diciendo que nunca los dejaría salir de Santa Fe sin mi permiso. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que todavía no son legalmente libres. La proclamación de emancipación solo se aplicaba a los esclavos de la Confederación. Y se trataba de un contrato privado en el territorio de Nuevo México. Su respiración se estaba volviendo más superficial, pero puedo arreglar eso bien. Ahora. Hizo un débil gesto hacia una cartera de cuero al lado de la cama. Hay papeles allí. Todo lo que tengo que hacer es firmarlos y Sara y Elena quedan completamente libres. Libres de ir a California contigo si quieren. Saqué los documentos y los leí rápidamente. Era exactamente como él había dicho, una liberación legal que anularía el contrato original y les otorgaría completa libertad. ¿Por qué? Le pregunté. ¿Por qué estás haciendo esto? Porque hace 15 años, tu esposa me salvó la vida, y hoy me la salvaste de nuevo cuando podrías haberme dejado morir en ese desierto. Luchó por sentarse lo suficiente para firmar los papeles. Tal vez eso no equilibre la balanza por todo lo que hice mal, pero es un comienzo. Cuando terminó de firmar el último documento, Eleyanena apareció en la puerta. Había estado escuchando cada palabra. ¿Es cierto?, preguntó, mirándome directamente. ¿Eres realmente mi padre? Cartas que te escribí todas las semanas durante 5 años. ¿Te gustaría leerlas? Antes de que pudiera responder, Marcus Whitfield habló por última vez. Su voz era tan baja que todos tuvimos que inclinarnos para escucharlo. Cuéntale sobre las rosas, Ezre. Cuéntale cómo su madre solía cantarles para hacerlas crecer. Miró a Elena con algo que podría haber sido amor. Y dile que el hombre que le robó la infancia lo siente. Lo siente más que las palabras. Esas fueron las últimas palabras que Marcus Whitfield pronunció. Murió en paz, rodeado de la familia. Se había separado y de alguna manera ayudó a volver a estar juntos. 3 días después, lo enterramos en el cementerio de Santa Fe. Elena insistió en colocar rosas de su jardín en su tumba, a pesar de que apenas lo conocía. Entonces supe que ella realmente era la hija de Sara, y tal vez, si tenía suerte, también la mía. Si has seguido este increíble viaje de perdón y redención, asegúrate de suscribirte a nuestro canal porque historias como esta deben ser compartidas y recordadas. Después de eso, los 3 cabalgamos hacia el oeste, hacia California, llevando nada más que esperanza y 15 años de cartas que nos ayudarían a volver a ser una familia. El camino por delante no sería fácil, pero por primera vez desde que tenía 7 años, no lo estaba recorriendo solo. Ahora, haz clic en el video en la pantalla para escuchar una historia incluso mejor que esta, con un giro tan poderoso que no la olvidarás pronto.